La fotosíntesis es un proceso bioquímico fundamental para la vida en la Tierra, llevado a cabo por plantas, algas y algunas bacterias. Convierte la energía de la luz solar en energía química, almacenada en forma de glucosa, un tipo de azúcar. Este proceso utiliza dióxido de carbono, CO2, del aire y agua, H2O, del suelo, liberando oxígeno, O2, como subproducto. Aquí te explico el proceso en detalle. Ecuación general de la fotosíntesis. 6 CO2 más 6 de la mañana 2 o más energía lumínica flecha apuntando hacia la derecha C6H1 2 o 6 más 6 O2. 6 CO2, 6 moléculas de dióxido de carbono. 6 de la mañana 2 O, 6 moléculas de agua. Energía lumínica, energía proveniente de la luz solar. C6H12O6, una molécula de glucosa, azúcar. 6O2, 6 moléculas de oxígeno. Lugares donde ocurre la fotosíntesis. En las plantas y algas, la fotosíntesis ocurre en los cloroplastos, orgánulos especializados que contienen clorofila, un pigmento verde que absorbe la luz solar. En las bacterias fotosintéticas, el proceso tiene lugar en la membrana plasmática o en estructuras internas llamadas cromatóforos. Etapas de la fotosíntesis. La fotosíntesis se divide en dos etapas principales. 1. Fase luminosa, reacciones dependientes de la luz. Lugar, membranas tilacoidales dentro de los cloroplastos. Los tilacoides son sacos membranosos apilados formando estructuras llamadas granas. Proceso. Absorción de la luz. La clorofila y otros pigmentos accesorios, carotenoides, absorben la energía de la luz solar. Esta energía excita los electrones de la clorofila, elevándolos a un nivel de energía superior. Fotólisis del agua. La energía de la luz se utiliza para romper moléculas de agua, H2O, en protones, H+, electrones, E, y oxígeno, O2. El oxígeno se libera a la atmósfera como subproducto. Transporte de electrones. Los electrones excitados son transferidos a lo largo de una cadena de transporte de electrones, proteínas en la membrana tilacoidal. A medida que los electrones se mueven a través de la cadena, liberan energía. Formación de ATP. Parte de la energía liberada se utiliza para bombear protones, H+, desde el estroma, el espacio que rodea a los tilacoides, hacia el interior del tilacoide, creando un gradiente de concentración de protones. Este gradiente se utiliza para generar ATP, adenosin-trifosfato, a través de un proceso llamado quimiósmosis. El ATP es una molécula de alta energía que proporciona la energía necesaria para las reacciones de la fase oscura. Formación de NADPH. Los electrones al final de la cadena de transporte de electrones se combinan con NADP+, nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, y protones, H+, para formar NADPH. El NADPH es un portador de electrones de alta energía que también se utiliza en la fase oscura. Resultados. La fase luminosa convierte la energía luminosa en energía química en forma de ATP y NADPH, y libera oxígeno. 2. Fase oscura, reacciones independientes de la luz o ciclo de Calvin. Lugar. Estroma del cloroplasto, el espacio que rodea a los tilacoides. Proceso. El ciclo de Calvin utiliza el ATP y el NADPH producidos en la fase luminosa para fijar el dióxido de carbono, CO2, y convertirlo en glucosa. El ciclo de Calvin tiene tres etapas principales. Fijación del carbono. El dióxido de carbono, CO2, se combina con una molécula de 5 carbonos llamada ribulosa 1.5 bisfosfato, RVP,
catalizada por la enzima rubisco-ribulosa 1.5-bisfosfato carboxilasa, oxigenasa, la enzima más abundante en la Tierra. Esta reacción produce una molécula inestable de 6 carbonos que se descompone inmediatamente en 2 moléculas de 3 carbonos llamadas 3-fosfoglicerato, 3-PGA. Reducción. El 3-PGA se reduce utilizando el ATP y el NADPH de la fase luminosa para formar gliceraldehído 3-fosfato, G3P, que es un azúcar de 3 carbonos. Parte del G3P se utiliza para sintetizar glucosa y otros azúcares. Regeneración de RVP. El resto del G3P se utiliza para regenerar la RVP, la molécula inicial que se necesita para fijar el CO2. Este proceso requiere ATP. Resultados. La fase oscura utiliza el ATP y el NADPH para fijar el CO2 y producir glucosa, el combustible principal para la célula. Resumen del flujo de energía y materia. Energía. La energía de la luz solar se captura en la fase luminosa y se convierte en energía química en forma de ATP y NADPH. Esta energía química se utiliza en la fase oscura para fijar el CO2 y sintetizar glucosa. Materia. El agua, H2O, se utiliza en la fase luminosa para liberar oxígeno, O2, y proporcionar electrones. El dióxido de carbono, CO2, se utiliza en la fase oscura para sintetizar glucosa, C6H12O6. Factores que afectan la fotosíntesis. Varios factores pueden afectar la tasa de fotosíntesis, incluyendo intensidad de la luz. A mayor intensidad de la luz, mayor es la tasa de fotosíntesis, hasta un punto de saturación. Concentración de dióxido de carbono, CO2, a mayor concentración de CO2, mayor es la tasa de fotosíntesis, hasta un punto de saturación. Temperatura. La fotosíntesis tiene una temperatura óptima. A temperaturas muy bajas o muy altas, la tasa de fotosíntesis disminuye. Disponibilidad de agua. La falta de agua puede limitar la fotosíntesis. Disponibilidad de nutrientes. La falta de nutrientes esenciales, como nitrógeno, fósforo y magnesio, puede limitar la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso esencial para la vida en la Tierra, ya que produce la mayor parte del oxígeno que respiramos y la mayor parte del alimento que consumimos. 16.5s. Edit. More/Bert. ¿Cuáles son las partes de una planta? Edit. More/Bert. Una planta, en su forma más completa, consta de varias partes principales, cada una con funciones específicas que contribuyen a la supervivencia y reproducción del organismo. Estas partes se dividen generalmente en 2 sistemas principales: el sistema radicular, subterráneo, y el sistema caulinar o aéreo, sobre el suelo. Y, sistema radicular, raíz. La raíz es la parte de la planta que normalmente se encuentra bajo tierra y tiene las siguientes funciones principales. Anclaje. Sujeta la planta al suelo, proporcionando estabilidad. Absorción. Absorbe agua y nutrientes, minerales, del suelo, que son esenciales para el crecimiento y desarrollo de la planta. Almacenamiento. Almacena alimentos, carbohidratos, producidos durante la fotosíntesis. Conducción. Transporta agua y nutrientes hacia el tallo y las hojas. Partes de la raíz. Raíz principal. Es la raíz más grande y central que se desarrolla directamente del embrión de la semilla. En algunas plantas, la raíz principal persiste y forma una raíz pivotante. Raíces laterales o secundarias. Son raíces más pequeñas que se ramifican de la raíz principal, aumentando la superficie de absorción. Pelos radiculares.
son extensiones microscópicas de las células epidérmicas de la raíz, que aumentan enormemente la superficie de absorción de agua y nutrientes. Coffea eucaliptra, es una capa protectora de células que cubre la punta de la raíz, protegiéndola del daño a medida que crece a través del suelo. Nódulos radiculares, en algunas plantas, son estructuras especializadas que se forman en las raíces de ciertas plantas, leguminosas, en asociación con bacterias fijadoras de nitrógeno. Estas bacterias convierten el nitrógeno atmosférico en una forma que la planta puede utilizar. 2. Sistema caulinar o aéreo, tallo y hojas. El sistema caulinar es la parte de la planta que se encuentra por encima del suelo e incluye el tallo, las hojas, las flores y los frutos. A. Tallo. El tallo es el eje principal de la planta y tiene las siguientes funciones principales. Soporte. Proporciona soporte estructural a la planta, sosteniendo las hojas, las flores y los frutos. Conducción. Transporta agua y nutrientes desde las raíces hasta las hojas, y transporta los productos de la fotosíntesis, azúcares, desde las hojas hasta otras partes de la planta. Almacenamiento. En algunas plantas, el tallo almacena alimentos, carbohidratos. Reproducción. En algunas plantas, algunos tallos pueden reproducirse asexualmente, por ejemplo, estolones, rizomas. Partes del tallo. Nudos, son los puntos del tallo donde se insertan las hojas. Entrenudos, son los segmentos del tallo entre los nudos. Yemas o brotes, son estructuras que contienen tejido meristemático, tejido de crecimiento, y pueden dar lugar a nuevas hojas, flores o ramas. Hay dos tipos principales de yemas. Yema terminal o apical, se encuentra en la punta del tallo y es responsable del crecimiento en longitud. Yemas axilares o laterales, se encuentran en las axilas de las hojas, el ángulo entre la hoja y el tallo, y pueden dar lugar a ramas laterales o flores. Lenticelas, son pequeñas aberturas en la corteza del tallo que permiten el intercambio de gases entre los tejidos internos del tallo y la atmósfera. B. Hojas. Las hojas son los órganos principales de la fotosíntesis en la mayoría de las plantas. Funciones de las hojas. Fotosíntesis. Capturan la energía de la luz solar y la utilizan para convertir el dióxido de carbono y el agua en glucosa, azúcar y oxígeno. Transpiración. Liberan agua a la atmósfera a través de los estomas, pequeñas aberturas en la superficie de la hoja, lo que ayuda a regular la temperatura de la planta y facilita el transporte de agua y nutrientes desde las raíces. Intercambio gaseoso. Permiten el intercambio de gases, dióxido de carbono y oxígeno, entre la planta y la atmósfera a través de los estomas. Partes de la hoja. Limbo o lámina. Es la parte plana y ancha de la hoja, donde ocurre la mayor parte de la fotosíntesis. Pecíolo. Es el tallo que une la lámina de la hoja al tallo principal. Vainas. En algunas plantas, la base del Vainas. En algunas plantas, la base del pecíolo se ensancha y envuelve el tallo, formando una vaina. Estípulas, son pequeñas estructuras foliares que se encuentran en la base del pecíolo en algunas plantas. Nervaduras o venas, son haces vasculares que transportan agua y nutrientes a la hoja y los productos de la fotosíntesis desde la hoja. C. Flores. Las flores son los órganos reproductores de las plantas con flores, angiospermas. Funciones de las flores. Reproducción. Producen gametos, células sexuales, masculinos, polen, y femeninos, óvulos, y facilitan la fertilización, que conduce a la formación de semillas. Partes de la flor. Sépalos. Son hojas modificadas que forman el cáliz,
la capa exterior de la flor, y protegen el capullo floral en desarrollo. Pétalos, son hojas modificadas que forman la corola, que suele ser la parte más vistosa de la flor y atrae a los polinizadores. Estambres, son los órganos reproductores masculinos de la flor y producen el polen. Cada estambre consta de antera, es la parte del estambre donde se produce el polen. Filamento, es el tallo que sostiene la antera. Carpelos o pistilo, es el órgano reproductor femenino de la flor y contiene los óvulos. El carpelo consta de ovario, es la parte inferior del carpelo, donde se encuentran los óvulos. Estilo, es el cuello que conecta el ovario con el estigma. Estigma, es la parte superior del carpelo, donde se recibe el polen. Frutos. Los frutos son los ovarios maduros que contienen las semillas. Funciones de los frutos. Protección, protegen las semillas en desarrollo. Dispersión, facilitan la dispersión de las semillas, lo que permite a la planta colonizar nuevos hábitats. Tipos de frutos. Frutos simples, se desarrollan a partir de un solo ovario de una sola flor, por ejemplo, manzana, cereza, tomate. Frutos agregados, se desarrollan a partir de varios ovarios de una sola flor, por ejemplo, frambuesa, fresa. Frutos múltiples, se desarrollan a partir de los ovarios de muchas flores agrupadas en una inflorescencia, por ejemplo, piña, higo. Semillas. Las semillas son las estructuras que contienen el embrión de la nueva planta y una reserva de alimento, endospermo o cotiledones, para nutrir al embrión durante la germinación. Partes de la semilla. Embrión, es la planta en miniatura que se desarrollará en una nueva planta. Radícula, es la parte del embrión que se convertirá en la raíz. Plúmula, es la parte del embrión que se convertirá en el tallo y las hojas. Cotiledones, son las hojas embrionarias que almacenan alimento para el embrión. Endospermo, es el tejido que rodea al embrión y proporciona alimento durante la germinación. Cubierta de la semilla o testa, es la capa protectora que rodea al embrión y al endospermo. Es importante recordar que no todas las plantas tienen todas estas partes. Algunas plantas pueden haber perdido o modificado ciertas partes en respuesta a su entorno. Por ejemplo, las plantas parásitas pueden carecer de hojas o raíces funcionales.